Un estudio de la Organización Internacional Climate Central reveló que el nivel del mar va a seguir aumentando por siglos, incluso si lograra limitar el calentamiento global. Vamos a conversar sobre las causas, consecuencias de este fenómeno. Estamos junto a Catalina Aguirre, investigadora del Centro de Ciencias del Clima y Resiliencia. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, buenos días, Nicolás. Gracias, Catalina, por estos minutos. Parte de un nuevo informe que muestra la situación dramática que vive el planeta y por sobre todo por el calentamiento global. ¿Cómo tomas tú estos nuevos datos, esta nueva información y que desgraciadamente, y digo desgraciadamente, no sorprende ya a estas alturas porque va reafirmando una situación que también desgraciadamente, vuelvo a usar ese concepto, algunos todavía quieren negar, pero está súper presente? Sí, claro. Bueno, este es un nuevo estudio, ¿no es cierto?, que de alguna manera viene a confirmar lo que nos dijo el último informe del IPCC, que ya los cambios, digamos, que se están en el clima producto de las actividades del hombre, de poner gases de efecto invernadero en la atmósfera, son irreversibles. Por ejemplo, este mismo estudio que tú mencionabas, ¿no es cierto?, nos muestra que si hubiesen parado, por ejemplo, completamente las emisiones de gases de efecto invernadero en el 2020, de todas maneras se espera un aumento promedio de 2 metros en el nivel del mar. Entonces, dado que claramente las emisiones no pararon en el 2020, sino que siguen aumentando y no hay claridad tampoco cuándo esto se pueda detener, incluso llegar a la carbono neutralidad, es que, bueno, bajo distintos escenarios, ¿no es cierto?, de cambio climático, el nivel del mar en realidad va a seguir aumentando, sí, aunque se detenga las emisiones, y eso va a durar siglos o milenios. Hay que entenderlo desde ese punto de vista. Siempre cuando se habla del cambio climático, el concepto que se ha utilizado durante harto tiempo, y bastante, y ese es el gran problema, digamos, a nivel de la humanidad, que no le hemos tomado el peso, es de lo irreversible que es este fenómeno y este proceso. Un fenómeno que, claro, tiene un efecto a nivel planetario, pero viene por las causas de la mano del hombre, digamos, en este sentido. Y en ese punto, lo irreversible, muchos dicen, bueno, efectivamente puede de alguna manera mostrar que todo lo que se podría hacer no va a tener ningún efecto. ¿Cómo tomas tú eso, Catalina? Es bien relevante porque no desde el punto de vista de la decepción, pero sí de decir, los hemos hecho tan mal que cualquier acto que hagamos en realidad no va a tener un impacto a nivel fundamental de esta situación. No, eso no es así. Vamos. A ver, primero dejar en claro que cuando se habla de que esto es irreversible, estamos hablando de escala humana, ¿ya? Es decir, cuando estamos hablando de cientos o de miles de años, es porque es irreversible para nuestras vidas, para nuestra civilización. Pero claro, a escala, digamos, geológica o planetaria no es irreversible, ¿ya? Pero a escala humana estos fenómenos sí son irreversibles, pero también hay un claro mensaje que en este caso, ¿no es cierto?, que estamos hablando del aumento del nivel del mar, hay una gran diferencia en cómo van a ser las emisiones de gases de efecto invernadero en el futuro. Es decir, tenemos muchos metros de diferencia entre si vamos por una vía de carbono neutralidad, es decir, escenarios más optimistas, ¿no es cierto?, de cómo se desarrolla la humanidad aquí hacia adelante, donde vamos a tener un aumento en el nivel del mar, pero más limitado, como al contrario, si nos vamos por rutas de desarrollo, ¿no es cierto?, más contaminantes, poniendo más o mayor concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, los efectos son mucho peores. Claro, y en ese sentido también este estudio que, ¿no es cierto?, está mencionando, nos dice claramente la diferencia que hay entre escenarios más optimistas y escenarios más pesimistas, donde tenemos, por ejemplo, 10 metros de diferencia en el aumento del nivel del mar. Claro, y por eso te lo plantea de esa manera, porque finalmente lo que se puede hacer con mayor razón hay que hacerlo para tenerlo un poco en esa óptica, tener la evidencia que existe actualmente de lo mal que se ha hecho, pero de todas maneras pensar lo bueno por adelante que se puede hacer y lo necesario que hay que hacerlo. O sea, es una situación urgente. Exactamente, lo necesario que es ahora, dado que hay ciertos eventos que ya son, o ciertos hechos que son irreversibles, tenemos que ahora limitarlos. Eso es algo muy importante a considerar. Las acciones que se tomen de aquí en adelante entonces van a limitar los efectos del cambio climático, siendo uno de ellos el aumento en el nivel del mar. Y ahora entonces se pone en contexto, por ejemplo, la cantidad de personas que serían afectadas o que estarían viviendo bajo la línea del nivel del mar en los distintos escenarios de cambio climático. Y entonces estamos hablando de diferencias de
millones, miles de millones de personas. Ujú. Lo que también nos hace y muestra la evidencia, Catalina, creo yo, de cómo se tiene que pensar y repensar cómo vivimos, en términos de, muchas veces se dice desde de la planificación urbana, desde... Claro, porque aquí tiene dos puntos, diría yo. Por un lado, lo que es la contaminación, el cambio climático en sí, pero finalmente entender que el nivel del mar cambia, ya está cambiando, va a seguir cambiando y por ende también tenemos que nosotros adaptarnos, no el planeta adaptarse a nosotros, un poco en esa lógica, ¿no? Sí, claro, por una parte, ¿no es cierto?, está la adaptación, que es muy importante porque, como ya vimos, ¿no es cierto?, hay hechos que son irreversibles, entonces nos tenemos que adaptar a la nueva realidad. Ujú. Pero por otra parte, muy importante, también tenemos que ir por el lado de la mitigación, es decir, reducir, ojalá llegar a las emisiones, ¿no es cierto?, de carbono netas que sean cero, ¿ya? Reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar los impactos. Por una parte, entonces, está la adaptación y por otra parte, muy importante, también la mitigación. En tu experiencia, Catalina, y lo que van viendo también ahí en el centro, ¿notan de que hay una mayor conciencia con respecto a este punto en particular, a la necesidad de la carbono neutralidad, llevarlo más allá del titular, el título, a acciones concretas? Este es un tema ampliamente discutido a nivel internacional. Viene la COP26, de hecho, en Glasgow, y muchas veces terminamos con un diagnóstico bien complejo en términos de que las acciones de fuerza, con potencia para llevar a cabo esto, por parte de los estados, los gobiernos, la ciudadanía también, quedan más o menos en la mitad. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hay mayor conciencia desde la ciudadanía, por ejemplo? Sí, o sea, en Chile en particular, por ejemplo, encuestas han demostrado que no hay demasiado negacionismo. La población, digamos, cree en el cambio climático y de alguna manera porque lo ha Ya, experimentado lo sus siente. propios. Sí, pero yo creo que lo que está faltando y que también se está poniendo mucho énfasis en el centro es en hacer los análisis económicos. O sea, por cómo funciona este mundo, por decirlo así, vamos a tener que demostrar científicamente que a estas alturas es más barato adaptarse y mitigar que sufrir las consecuencias de los impactos del cambio climático. Entonces, yo creo que por ahí va una línea muy fuerte de investigación Ujú. donde se puede demostrar que nos sale más barato como humanidad, ¿ya? Y también en términos medioambientales, ¿no es cierto? Nos sale más barato empezar a tomar acciones ya que empezar, ¿no es cierto? O que terminar cuando ya las cosas estén peor. Entonces, dado que nuestra civilización, ¿no es cierto?, los aspectos económicos tienen una relevancia tan importante, yo creo que demostrar científicamente que es más barato ponerse las pilas, por decirlo así, ahora mismo que después, va a ser un cambio más real. Claro, y aquí hay un enfoque clave el que tú apuntas, Catalina, que tiene que ver con esta vieja y que existe pugna entre lo económico y lo medioambiental. Pero aquí la clave es el enfoque, cómo se da esta relación, porque no tiene por qué ser una pugna, todo lo contrario. Tuviste un punto que es económicamente súper obvio, es mucho más rentable, mucho más barato, si queremos ponerle un término más pedestre, el tener esa preocupación por el medio ambiente y el tener claro que la evidencia nos muestra de que tenemos que llevar a una conformidad entre las dos partes, digamos. Eso se puede, ¿no? Sí, claro, pero con cierta Sí, claro. solidaridad Sí, claro. generacional. Porque, claro, la rentabilidad no es para nuestra generación y Eso. quizás tampoco para la siguiente, pero sí para las futuras. Entonces tenemos que tener esa solidaridad con los que vienen después de nosotros, porque los mayores impactos no los van a vivir las personas que estamos vivas en este momento, sino las generaciones que vienen. Entonces tenemos que mirar de alguna manera esa parte económica con esto de una rentabilidad a larguísimo plazo y considerando las generaciones que vienen. Ujú. Ahora, yo te comentaba lo que va a ser la COP26 en Glasgow. ¿Cuál es tu expectativa al respecto? Tenemos este informe, salió también el de Naciones Unidas, que fue demoledor en términos de lo que estamos viviendo, lo que vamos a vivir. Son insumos, insisto, de lo empírico, de lo claro, de lo concreto, que finalmente tienen que ser tomados por las políticas públicas, porque aquí hay una responsabilidad del ciudadano, pero también de quien administra la ciudadanía, y en este caso es los estados. ¿Cómo lo ves tú y cuáles son los desafíos de esta COP26? Bueno, yo espero que el insumo que entregó el IPCC, que es bastante alarmante,
sea un insumo que impacte las decisiones que se puedan tomar en la COP26. Porque uno de los mensajes es que no nos queda tiempo, que tenemos que actuar ya, porque si no las consecuencias van a ser catastróficas. Ahora, de alguna manera también creo que ha sido posible también para el común de las personas abrir los ojos a través de muchos eventos extremos que han sucedido en diferentes partes del mundo. Entonces yo creo que ahora hay una población más informada y por lo tanto también tiene que de alguna manera ejercer ciertas presiones y la juventud está tomando de alguna manera la bandera en eso, de presionar a sus autoridades a tomar decisiones más decididas para atacar este problema. Y eso, bueno, en la COP26 lo que yo espero es que se haga a un nivel más internacional, porque aquí las acciones de las naciones de manera individual no sirven mucho. Claro. La atmósfera no tiene límites, digamos, no tiene fronteras. Por lo tanto, lo que emita un país, los mayores emisores, ¿no es cierto? China, Estados Unidos, ¿ya? Nos afecta a todos. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer un esfuerzo global. Ese es un punto, y siempre las COP26 o los distintos seminarios, más que seminarios, las reuniones donde finalmente se llegan a declaraciones conjuntas y declaraciones de lo que se quiere hacer, siempre está el punto de los mayores emisores. Todos somos emisores, todos son emisores, pero claramente si finalmente tú no cuentas con un compromiso de los grandes emisores, tú mencionaste Estados Unidos y China, que son los mayores emisores de gases de efecto invernadero, es poco lo que se puede avanzar en términos prácticos, pero también de señales para el resto del mundo, ¿no? Exactamente. Es muy importante que los grandes emisores vayan tomando también los compromisos. Ahora, de alguna manera, también este estudio que nos lleva a este tema nos muestra que algunos de los países más afectados con el aumento del nivel del mar son precisamente China e India, que son de los mayores emisores. Entonces, ahí también yo creo que esos países van a tener que analizar el costo-beneficio de seguir emitiendo a ese nivel. Y por otra parte, también estos grandes emisores se están quedando un poco solos. ¿Ya? Es cierto que muchos países alcanzaron el desarrollo a través de la quema de combustibles fósiles, es decir, poniendo gases de efecto invernadero en la atmósfera. Pero bueno, eso ya está. Y ahora los que son, ¿no es cierto?, los grandes emisores hoy, de alguna manera se están quedando solos y están empezando a recibir, ¿no es cierto?, el golpe de la presión internacional. Catarina Aguirre, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana con este tema y que te vaya muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Nicolás, que estés muy bien Un también. abrazo, gracias.